Buenas noches, mi nombre es Gerardo Blumerfield, pero eso ya lo sabes, si no, no estarías acá. Algunos también me conocen por un alias que yo usé mucho tiempo al escribir algunos tratados sobre teología, que es Apolos o Apolos de Montevideo, porque en realidad Apolo es mi segundo nombre de nacimiento, mi segundo nombre de nacimiento. Y siempre sentí simpatía por el personaje bíblico de Apolo, porque siempre me llamó la atención la humildad de este personaje bíblico, que aparentemente era amigo de Pablo, ya que Pablo le mandaba saludos en sus cartas. Y si uno lee ahí en el libro de Hechos, Apolo dice que era un varón poderoso en las escrituras. Así que sin duda que era aparentemente un rabino, un rabí, que sabía mucho, tenía mucho conocimiento de las escrituras, y sin embargo vino un matrimonio, que ahora no me acuerdo el nombre, pero ahí está en el libro de Hechos, un matrimonio de hermanos de aquel entonces, y lo llevaron aparte y dice el relato bíblico que le explicaron el camino con mayor exactitud. Era todo un tema, ¿no? Porque él era un rabino, era poderoso en las escrituras, y en aquel entonces que una mujer aparte te viniera a corregir, eh, no debe haber sido nada fácil. Recuerden cuando resucita Jesucristo, cuando resucita como ser humano, que resucitó de carne y hueso, recuerdan, eh, un espíritu no tiene carne y hueso como ven que yo tengo, o sea, Jesús resucita como ser humano, se aparece a los discípulos que lo tocan, lo ven, él come con ellos, pero las primeras que lo vieron fueron mujeres, las primeras testigos de la resurrección, y nadie les creía. Nadie les creía porque eran mujeres, había mucho prejuicio. Entonces, este Apolo en la Biblia, viene una mujer y el marido y le hablan y el tipo podía haber dicho, nada, ¿qué me vas a enseñar a mí? Pero no, dice que en el libro de Hechos está relatado que lo tomó con muchísima humildad, o sea, aceptó lo que le explicaron, le fueron con las escrituras, les pusieron el camino con mayor exactitud y con mucha humildad Apolos lo aceptó y esto nos muestra varias cosas, podemos aprender de este hecho, ¿no? Podemos aprender que no había una organización piramidal en el primer siglo, con un cuerpo gobernante arriba de todo, que dictaba una doctrina única que iba cayendo de la pirámide para abajo y era de creencia obligatoria para todos. La verdad nunca fue eso. La verdad que nos cuentan las escrituras siempre fue un conjunto básico de realidades que uno debe aceptar para tener lo que las escrituras llaman la fe de Abraham. Y después, siempre en las escrituras, los mismos servidores de Dios a veces discrepaban en opiniones y en detalles no esenciales respecto a diferentes temas. Esto siempre fue así en las escrituras. Nunca hubo un credo totalmente unificado. Una teología unificada, sí, por supuesto, que siempre fue el mismo Dios. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento hay el mismo Dios, que es Yahvé. Una misma esperanza, una única esperanza, como dice Pablo, la única esperanza a la que fuiste llamado. Nada de unos van al cielo, otros a la tierra. No. La única esperanza que dice la Biblia que hay es que el Salmo 37:29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El reino de Dios, el reino mesiánico que promete Yahvé, en manos de un varón, de un ser humano que sería llamado el Mesías. Esa misma esperanza que tienen los judíos hasta el día de hoy, y que la tienen desde hace miles de años, y que bueno, y que los unitarios, los discípulos de Jesucristo, asumimos que Él es ese Mesías humano que va a gobernar la tierra. Unidad en la teología,
en la esperanza. Eso sí, en el liderazgo, sí, todos tenemos el mismo líder, que es Jesús de Nazaret. Eh, pero dentro de la fe de Abraham hay hermanos que pueden tener un punto de vista y otros hermanos que pueden tener otro. Eso le pasaba a Apolos, lo aprendemos del libro de Hechos. Él estaba predicando el Evangelio, pero alguna cosa se ve que no cuadraba. Y vinieron estos otros dos hermanos y le explicaron con mayor exactitud y él modificó su opinión, ¿verdad? Esto quiere decir que es muy válido que a mí un hermano de mi fe, que acepte las doctrinas esenciales de la Biblia, que es a saber que hay un solo Dios y no otro Dios, ni un Dios menor, no. Hay un solo Dios que pueda ser llamado Dios por naturaleza. Hay uno solo y es Yahvé, un solo Dios. Que hay un solo Mesías que es humano, que es Jesucristo. El Evangelio y el Shema de Israel, el Shema de Israel. Escucha, oh Israel, Yahvé nuestro Dios es uno solo. O sea, cualquier hermano que acepte estos dos principios, la humanidad de Jesucristo, el mesianazgo de Jesucristo y la unidad indivisible de Yahvé como único Dios, puede venir y decirme, pero mirá, hay una cosa, mirá que en las escrituras dice esto y de repente, bueno, yo puedo aceptarlo como Apolo, como mi tocayo del primer siglo y cambiar mi parecer. Muchas veces me pasó, yo he tenido una posición, una postura muy firme, basado en las escrituras, sobre algunos temas, que han venido hermanos, a veces de otros países, y me han corregido, o sea, con las mismas escrituras, y han tenido razón. Y así funciona el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Porque lo que tiene Dios en la tierra es una iglesia, es una entidad espiritual, no una organización terrestre. Los que tienen organizaciones terrestres o corporaciones son los seres humanos, que tienen empresas, ONGs. Dios no tiene una ONG en la tierra con la cual dirige a un grupo de creyentes. No, eso es una cuestión de las sectas, ¿verdad? Que tienen una ONG para blanquear o legalizar las actividades que tienen, que necesitan hacerlo porque son estructuras cerradas. Pero la iglesia de Dios, de quienes practicamos la fe de Abraham, no es una ONG terrestre, no es una corporación en Estados Unidos, no es una organización, no, es una iglesia. De hecho, las escrituras dicen que solamente Cristo, el líder, el único líder humano de esa iglesia, que solo Él sabe y Dios saben a quiénes le pertenecen. O sea que puede haber miembros de esa iglesia de Cristo, de la novia de Cristo, de la esposa de Cristo, que es la iglesia, puede haber a veces en la esquina, sin que uno lo sepa, a la vuelta de la esquina sin que uno lo sepa, porque si Dios decide aceptar la fe y las oraciones de una persona, ¿quién es uno para decirle a Dios, no, pero ¿cómo vas a escuchar a este? ¿Cómo vas a aceptar a este? Si a este le faltó leer tal libro, si a este le faltó ponerse la corbata así, ponerse la corbata así, cuidado. Cuidado, recordemos en las escrituras que nos habla de el soldado romano que hacía muchas limonas y muchas oraciones y Dios las escuchaba y era un soldado romano. Y va Pedro hasta la casa de él. Y es el primer gentil en convertirse. Ese tipo creía en Yahvé, evidentemente, porque a alguien oraba, ¿no? Pero estoy seguro que su camino no era un camino absolutamente compatible con lo que estaban predicando los hermanos ya en ese tiempo. Sin embargo, las oraciones Dios las estaba escuchando. Así que cuidado con el sectarismo, cuidado con poner un muro, decir ellos y nosotros. Cuidado con llamar, como hacían los fariseos en el primer siglo, que a los que no eran fariseos ellos les decían Amharetz,
gente de la tierra. En otras palabras, ¿quieren una traducción de eso en nuestro tiempo? Mundanos. ¿Eh? Le llamaban gente de esta tierra, gente de este mundo. Cuidado, ese tipo de sectarismos de nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar y el resto, los que no son yo, son mundanos. O como algunos judíos tienen por costumbre también decirle a los que no son judíos, goyim, ¿no? El que no es judío. O los gitanos, que tienen por costumbre, aunque no lo crean, decirle a los que no son gitanos, payos, ¿no? Payos. O sea, todos nosotros, los que no somos gitanos, somos para ellos somos payos. Cuidado con ese tipo de sectarismo. ¿Mm? Nosotros no sabemos cuántos componen la iglesia de Dios ni dónde están exactamente. ¿Mm? Solo Dios sabe aquellos que le pertenecen. Recuerden también en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a uno de sus siervos que había todavía miles de personas en la ciudad que no le habían doblado la rodilla a Baal, y eso era en secreto, porque si este siervo de Dios había, que ahora no me acuerdo quién fue, pero que dijo, que pensó que estaba él solo, y Yahvé le dijo, no, hay miles de almas que no le han doblado la rodilla a Baal. Así que, bueno, volviendo a Apolo, mi tocayo, nombre que es mi segundo nombre y que he usado, siempre estuve impresionado por esa humildad de Apolo, porque se dejó corregir, porque era un varón poderoso en las escrituras, y yo acá siempre tuve una teoría, que puedo estar equivocado o no, pero en el reino de Dios, cuando Jesucristo vuelva a la tierra a gobernar, cuando lo veamos descender del cielo en una nube, como prometió, así como lo vieron irse, así lo verán volver. Vamos a no entreverar las escrituras, a no retorcerlas. Está clarísimo lo que dice. Así, este Jesús que vieron irse, así como lo vieron irse, así lo verán volver. Es decir, va a volver desde el cielo en una nube, ¿verdad? Y saldremos a recibirlo en el aire, como dice el Nuevo Testamento, para formar un gobierno mundial, un gobierno global con su sede en Jerusalén para todo el mundo. Ahora bien, cuando llegue Jesucristo y empiece la resurrección de los muertos aquí en la tierra, sin duda que quiero hablar con Apolo, con mi tocayo, lo quiero conocer y lo primero que le voy a preguntar, adivinen qué es. Voy a hacer una pausa. Le voy a preguntar a los que están viendo este video, imaginen que ustedes pudieran hablar con Apolo, este personaje que no es muy conocido en la Biblia, pero que aparece, ahora van a ver otro detalle, amigo de Pablo. ¿Qué piensan ustedes que yo le voy a preguntar a ese tocayo mío cuando resucite y lo vuelva a ver? Pónganlo en los comentarios. ¿Ya lo pusieron? Bueno, yo ahora les voy a decir. Lo primero que le voy a preguntar es, escuchame una cosa, Apolo. ¿Vos escribiste la carta de Hebreos? Esa es mi gran duda, porque el libro de Hebreos no está claro quién lo escribió. Parece que hubiera sido Pablo, parece que Pablo hubiera tenido algo que ver. Pero hay un problema. Pablo, todas las cartas de las Escrituras, todos los libros que escribió bajo inspiración divina, los firmaba y decía, soy Pablo. A Pablo le encantaba poner su nombre. O sea, le encantaba firmar lo que hacía. ¿Eh? Entonces, ¿por qué en el libro de Hebreos él no pone su nombre? Hay algunos que dicen que como eso iba dirigido a los judíos y los judíos lo consideraban un apóstata porque él había sido fariseo y había apostatado para convertirse a esta secta judía del primer siglo, que algunos le llamaban los nazarenos, nos llamaban los nazarenos, otros nos llamaban cristianos, eran nombretes que nos ponían. Bueno, nos han puesto muchos nombres a lo largo de los siglos. Nos han puesto socinianos, monarquianistas, ebionitas, anabaptistas polacos, unitarios, y bueno, en aquel entonces nazarenos, cristianos, siempre es lo mismo, ¿verdad? Siempre son nombres que nos pone gente de afuera. A los que seguimos la fe de Abraham, a los que adoramos a Yahvé. Ahí tenemos que
de repente Pablo no la firmó la carta a los hebreos. Igual no está claro. Entonces, el autor de la carta de Hebreos es un misterio, pero hay muchos que sostenemos que fue Apolo. ¿Por qué? Hay varios indicios. El primero es el gran conocimiento de las escrituras hebreas que tiene la persona que escribió la carta a los hebreos. Evidentemente se sabía las escrituras, el Antiguo Testamento se lo sabía de memoria, porque la carta a los hebreos es un tratado teológico fuertemente basado en el Antiguo Testamento. Y no, a ver, quede claro esto, no lo reemplaza, lo explica. Los que creen que Jesús vino a destruir el judaísmo no entienden las escrituras. Jesús no vino a reemplazar el judaísmo, vino a explicarlo, vino a cumplirlo. El Nuevo Testamento es la continuación, no el reemplazo del Antiguo Testamento, es la continuación y está basado en el Antiguo Testamento, en las enseñanzas. O sea, es una nueva etapa dentro de la misma fe. O sea, no hay un cambio teológico. Sigue siendo el mismo Dios en ambos libros, en ambas secciones. Sigue siendo Yahvé, el creador del universo. Sigue habiendo un Mesías de carne y hueso, un ser humano que va a gobernar la tierra. Sigue habiendo un reino de Dios que va a venir en el futuro aquí al planeta Tierra. O sea, no hay diferencia entre el judaísmo y después el judaísmo de corte mesianista que vino después. No el mesiánico que andan ahora, que son trinitarios, no. El que predicó Jesús y sus apóstoles. Bueno, este varón que escribió el libro de Hebreos, evidentemente estaba muy versado en las escrituras hebreas. Así que eso cuadraría con Apolo. Cuadra con Apolo el estilo parecido al de Pablo, porque Apolo era amigo de Pablo. Entonces tendría sentido que escriba un poco parecido a Pablo. Y a mí en lo personal, si me preguntan, para mí una cosa que cuadra mucho con la personalidad de Apolo, que uno llega a conocer casi sin leer nada de él, uno ve que es una persona, un varón muy humilde. Y el hecho de que él haya decidido no firmarlo el libro, hacer una obra teológica magistral, como es el libro, la carta de los hebreos, y no firmarla, coincide con la personalidad de Apolo, que era un varón humilde. Humilde, modesto, que era poderoso en las escrituras, pero es ese mismo Apolo que se dejó corregir sin chistar. Bueno, a mí me suena al mismo Apolo que escribió uno de mis libros favoritos de las escrituras, una joya como tratado teológico, que es el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, perdón, y no la firmó. Dijo, no voy a poner mi nombre. Porque en definitiva el autor es Yahvé, es el creador. Así que el que me inspiró, porque ellos escribían bajo inspiración. Así que yo estoy casi convencido de que el libro, la carta de Hebreos, fue escrita por Apolo. Y recomiendo la lectura y estudio de la carta de Hebreos porque es un tratado dedicado casi por completo a probar que Jesucristo es un ser humano. A probar que Jesucristo no es un ángel. Hay sectas, hay religiones que creen que Jesucristo es un ángel o era un ángel antes de nacer, se disfrazó de hombre de 33 años, volvió al cielo y volvió a ser un ángel o un arcángel. Arcángel y ángel es lo mismo, porque arcángel quiere decir ángel en jefe. O sea, un arcángel es un tipo de ángel. No es que un arcángel tenga una naturaleza diferente, es un rango dentro de los ángeles, es un jefe de ángeles. Ahora bien, hay sectas, hay grupos que hablan de que Jesucristo es un ángel, era un ángel antes de nacer y es un ángel ahora en estos momentos en el cielo. Después están los trinitarios que dicen que Jesús es Dios mismo. Sin embargo, la carta a los hebreos deja clarísimo que Jesús no es un ángel, que Jesús es un hombre. Vez tras vez cita y cita textos del Antiguo Testamento para probar, más allá de toda duda, que Jesucristo es el Mesías y que Jesucristo es un ser humano y es el varón elegido por Dios para gobernar la tierra. Así que es una carta que se puede leer prácticamente, en vez de leer textitos sueltos acá se puede, es un placer leerla,
de principio a fin, anotar de repente los textos que a uno le cuesta entender y después buscar información. Yo les recuerdo que estoy a la orden de cualquiera de ustedes que quiera saber más sobre las escrituras, de acuerdo a la visión unitaria histórica que he abrazado desde el año 2007. Con mucho gusto me pueden añadir al WhatsApp. Mi número es 598-96453339. Digo de nuevo, 598-96453339. Me añaden a WhatsApp, me dice, mira, Gerardo o Apolo, como quieran decir, Calvo, como quieran decirme. Vimos tu canal, tengo unas preguntas, con mucho gusto. Lo que no hago es discutir ni debatir. Acá no vengan buscando, a ver, a todos los trinitarios, los binatarios. No, pero Juan 10:30 dice que... No, pero en Juan 1... A ver, ya dejé bastantes videos en este canal explicando esos textos. Busquen en el canal. Si sinceramente tienen dudas sobre algún texto que parece decir una cosa y quieren saber qué quiere decir, con gusto se lo contesto. Acá no es para debatir este canal, así que todo el que venga a debatir, a pelear, yo simplemente no le contesto. Anulo comentario y no respondo. Que viene a hacer preguntas, se las contesto. Como dice Pedro, estén siempre listos para dar razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y profundo respeto. A mí se me mandó a predicar el evangelio del reino, anunciar que va a venir un reino en manos del Mesías Jesús, para gloria de Yahvé, el único Dios. Eso es lo que se me mandó a anunciar. No se me mandó a discutir de religión, ni voy a discutir de religión con nadie. O sea, así que yo he leído todos los argumentos, sé perfectamente lo que creen cada una de las sectas de la cristiandad hoy día. De tanto del protestantismo, catolicismo, como el cristianismo alternativo de la Segunda Reforma, que incluye los mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana. Yo ya lo he estudiado, esas religiones, sé lo que creen y sé por qué no concuerda con lo que la Biblia enseña. Entonces, desde mi punto de vista, no tengo nada que discutir. Yo no estoy buscando una verdad, porque yo encontré en las escrituras la explicación, el canon, que a mí me permite darle lógica a la Biblia entera. Del libro de Génesis a Apocalipsis sin que se contradiga una cosa con la otra y sin que contradiga la razón. Sobre todo eso, sin que contradiga la realidad que observo. ¿Verdad? Entonces yo, sinceramente, cuando algo te cierra por todos lados, decís, eureka, y lo querés compartir. Pero puedo, como les dije al principio de este video, hablar con un hermano que ya esté en este camino y que me clarifique mejor algún asunto. Pero hay cosas que son irrefutables. Hay cosas que son irrefutables y que bueno, pero también tenemos que entender que hay una realidad que dice la Biblia y es que este evangelio del reino no es para todos. Dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no resplandezca a ellos las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, hay gente que por más que yo les repita 800.000 veces lo que dice la Biblia, por más que lean en la Biblia 800.000 veces que Jesús es un ser humano, van a seguir diciendo que no es un ser humano. Por más que lean 7.000 veces, como dice la Biblia, 7.000 veces lo dice, que Dios es uno solo, van a seguir diciendo que Dios no es uno solo, que son tres. Y así sucesivamente. Entonces más vale no discutir. Más vale no involucrarse en este tipo de debates estériles. Pero sí estoy abierto a hablar, dialogar y compartir conocimiento con el que me ha permitido Dios tener de parte de muchos hermanos que me han ido enseñando a lo largo de estos años, con cualquiera de ustedes.
Bueno, que Dios los bendiga a todos y gracias por venir al canal. Si quieren, denme un like que me ayudan, no a mí, sino al canal y a que estas ideas se propaguen. Y nada, si me quieren saludar, me lo dejan en comentarios. Y si ya dije mi WhatsApp, al que quiera comunicarse conmigo para conversar un poco más de la Biblia, también lo espero.